y bienvenidos a este pequeño tutorial de Google AdWords. ¿De acuerdo? Vamos a buscar AdWords y a partir de aquí entramos en el sistema por el que nos permite Google acceder a publicitarnos dentro de los resultados de búsqueda. Es decir, sabemos que tenemos los resultados de búsqueda orgánicos por los que haremos SEO, es decir, contenidos y un montón de cosas que haremos dentro de nuestra web, y los anuncios patrocinados que vamos a hacer desde AdWords para aparecer, eso sí, en las palabras clave que queramos, en la posición que queramos y el tiempo que queramos. Entonces, si no tenéis una cuenta de AdWords creada ya, os la tendréis que crear. Funciona con la misma cuenta de Google con la que habéis utilizado el planificador de palabras clave, por lo tanto es probable que la tengáis hecha ya. Y a partir de aquí vamos a entrar en el sistema. Entonces, desde aquí lo que vamos a poder hacer es crear nuestras campañas de publicidad. Podemos tener una sola cuenta, podemos gestionar varias cuentas porque tengamos diferentes sitios web o trabajemos en una agencia, y a partir de ahí crearemos esos niveles que comentábamos en el vocabulario y en la terminología de marketing online. Vamos a tener varios niveles. Para empezar vamos a tener el nivel de cuenta, que ahí estamos hablando de la URL o el dominio al que vamos a dirigir nuestra publicidad, y dentro de eso podemos crear diferentes campañas, dentro de cada campaña diferentes grupos de anuncios, y dentro de cada grupo de anuncio tendremos diferentes anuncios, y a su vez estos anuncios pueden tener múltiples palabras clave que sean las detonantes para que ese anuncio aparezca o no. Entonces, bueno, nos encontramos en la pantalla principal de Google AdWords. Por aquí arriba pues vamos a tener la parte de herramientas y organización de la cuenta. Si nos vamos por aquí a la izquierda nos vamos a encontrar pues distintas partes de notificaciones. Cuando surjan errores, hay algún problema con la facturación, etcétera, nos aparecerán todas estas notificaciones y distintas opciones que hoy no vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la parte de cuentas nos van a aparecer las que tengamos configuradas. Yo ahora mismo he ocultado las que tengo y vamos a crear una cuenta desde aquí. Podemos enlazar alguna que ya esté siendo gestionada y que tomemos nosotros el control, o vamos a crear una desde cero. Pues vamos a llamarla, por ejemplo, prueba. Decimos que estamos en España, en la zona horaria, que lo queremos en euros y listo. Nos hemos creado esta nueva cuenta, le damos a guardar y aquí la tenemos. Entonces aquí nos va a aparecer siempre pues, el resumen durante el tiempo que queramos ponerlo, desde aquí, desde el calendario, y ahora vamos a hacer pues, una primera campaña, ¿de acuerdo? Pues pinchamos aquí y nos llevará a la primera vez o a esa creación de la primera campaña. Vamos a ver si responde. Estamos aquí, entonces vamos a crear esa primera campaña. Aquí en la parte derecha tenéis pues distintas opciones de ayuda y de recursos que Google ofrece, y aquí vamos a crear la primera campaña. Bien, empezamos por la configuración de la campaña, pues búsqueda con selección de display estándar, tenemos ahí distintas opciones, nombre de la campaña, y aquí podemos elegir dónde queremos poner esa campaña. Por ejemplo, si empezamos de abajo arriba, la campaña universal de aplicaciones, pues podemos hacer promocionar la aplicación a través de tanto búsqueda como display como YouTube, pues si estamos hablando de aplicaciones móviles. Por supuesto, si hacemos promoción de algunos vídeos, shopping, que esta es la parte donde Google hace un recopilatorio de todos los productos de las diferentes tiendas online que quieren aparecer ahí, y podría ser al final es lo mismo que el buscador, pero en lugar de con sitios web, con productos de distintas tiendas online. Y a partir de ahí pues se puede buscar, te hace la mezcla de los mismos productos o productos parecidos de diferentes tiendas, y cuando llega el momento de hacer clic en el producto, pues lleva directamente a la tienda para su compra. Aquí tendríamos otra herramienta de Google, además de Google Shopping, que se llama Google Merchant, que es donde le diríamos a Google pues todos los productos que tenemos, toda la información, etc. Solo para la red display, aquí estamos hablando pues fundamentalmente de todos los sitios que utilizan Google AdSense,
para mostrar publicidad de Google, a pesar de que no sean sitios del propio Google. Entonces aquí hablaríamos de la red display, solo en resultados de búsqueda, querría decir que solo apareceríamos en las búsquedas que se hacen en Google y en los socios de búsqueda. ¿Esto qué son? Estos son, por ejemplo, los navegadores. Sabemos que Firefox tiene su celda, su campo para hacer unas búsquedas directamente en la barra de navegación del navegador. Lo mismo ocurre con Safari. Pues bueno, pueden llevarnos a resultados de Google, pueden llevarnos a resultados de Bing, de Microsoft. Pues aquí estaríamos hablando de esos socios de búsqueda. Entonces, pues hablaríamos de aparecer en los resultados del Google buscador y además de esos socios. Y en este caso hablaríamos de el más genérico, que sería búsqueda en absolutamente todas las opciones, y también en esa parte de display que puede mostrar, además de publicidad gráfica, etcétera, estos propios anuncios y enlaces patrocinados, pero en ese tipo de formatos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a las opciones, a la opción estándar, por ejemplo. Aquí vemos las redes, pues redes de búsqueda, partners, display, pues vamos a aparecer en todos. A partir de ahí, en función del producto, etcétera, que promocionéis, pues puede ser más interesante una cosa, la otra, ir cambiando para ir viendo cómo se comporta. La parte de ubicaciones, pues podemos segmentar o excluir las distintas zonas que queramos. Pues bueno, nos vamos a concentrar en España, o podemos concretar dónde queremos hacer esas ubicaciones, y aquí, por ejemplo, en la búsqueda avanzada nos pueden dar opciones de pues bueno, ese filtrado, esa segmentación por ubicación, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ubicar y a partir de ahí añadir la ubicación que corresponda. Por ejemplo, vamos a irnos a Francia, pues aquí podemos añadirla, y aquí tendríamos ese otro país. Podríamos hacerlo por radio de segmentación, y entonces podemos decir aquí pues que queremos Madrid y 20 kilómetros a la redonda. Pues entonces ahí añadiríamos pues lo que queramos, pues toda la Comunidad de Madrid o todo lo que está dentro de esos kilómetros a la redonda. Grupos de ubicaciones, pues si queremos hacer un extracto, fijaros, y ubicaciones en bloque, lo mismo. Pues aquí podemos poner una serie de ubicaciones y directamente nos las incluiría, ¿de acuerdo? Nos permite muchas opciones. Aquí nos dice un mensaje de ayuda, pues que tengamos cuidado con los idiomas porque es muy relevante. Aquí en idiomas hablamos solo de español. Y en la estrategia de puja, aquí es el momento en el que vamos a tener que tomar una de las primeras decisiones. Yo os recomendaría que al principio funcionéis siempre por el coste por clic, por el CPC, que es algo que luego iréis regulando, iréis mirando si es mejor subirlo, si es mejor bajarlo, etcétera. Y a partir de ahí, conforme ganéis en experiencia, pues hay otras muchas opciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo. Aquí tenemos estrategia de puja por ubicación en la página de búsqueda. Pues aquí depende de si estamos en la primera página o no, cómo tenemos que salir. El CPA, el coste por adquisición, aquí lo que marcaríamos un poco sería ese precio objetivo por conseguir ese cliente o por conseguir que ese cliente haga lo que nosotros queramos, bien sea una venta, porque queremos esa conversión, bien sea una descarga, bien sea completar un formulario, bien sea el objetivo que sea. Al final el botón el clic al botón final de comprar, descargar, enviar o lo que sea, pues ahí tendríamos ese CPA, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues muchas más opciones que pues para un nivel más avanzado nos permitiría Google. Vamos al modelo más sencillo, que sería el CPC manual. Aquí tenemos que la oferta predeterminada sería esa oferta máxima, el CPC máximo que nosotros estaríamos dispuestos a pagar. Vamos a poner, por ejemplo, que es de 1 euro, y el presupuesto diario, pues vamos a poner, por ejemplo, que es de 100 euros. Seguimos
Y aquí nos encontramos con las extensiones, que lo hemos visto en el vocabulario, en la terminología, y sabemos que esto es algo muy relevante para Google y que esto dentro del sistema de subasta que tiene AdWords, pues bueno, tiene mucho que ver, y el poner esta información supone que Google nos puede ver con mejores ojos y que muy probablemente tengamos que pagar el clic pues a menos precio que lo pagaríamos si no tuviésemos estas extensiones. Entonces, por ejemplo, podríamos poner una extensión de ubicación, aquí siempre tenemos la ayuda, que nos permitiría añadir la dirección de física que queramos, algunos enlaces, la llamada, y entonces podríamos poner el teléfono para que hubiese una llamada directa con un botón, ¿de acuerdo? Vamos a quitarlo. Y ya tendríamos configurado las ideas muy básicas de la campaña, ¿de acuerdo? Vamos a guardar y continuar. Bien, a partir de ahora lo que vamos a hacer es crear esos primeros anuncios y esos grupos de anuncios en función de los productos que queramos vender. Entonces, aquí creamos ese primer grupo de anuncios y el primer anuncio. Aquí nos pone, por ejemplo, un ejemplo, y estos componentes ya los hemos visto en la terminología y en el vocabulario, que tenemos el título, las dos líneas de descripción y luego la URL visible, que podemos poner lo que queramos, pero siempre que tenga el mismo dominio principal que la URL final, que es verdaderamente la URL a la que vamos a dirigir al usuario cuando haga clic, ¿de acuerdo? Esta URL puede ser más corta, puede ser un poco más descriptiva, y en la URL final pues tiene que ser a la que le llevemos. ¿Esto qué ocurre? En la URL final generalmente se pueden poner algunos códigos de seguimiento, pues para que al final podamos saber si se ha realizado la compra o no, si queremos medir una serie de cosas y a lo mejor se convierte en una URL un poquito fea, por lo tanto ponemos la URL visible. Y aquí recordad que el dominio sí que tiene que ser siempre el mismo en uno y en otro, porque así Google se protege del fraude, ¿no? Que pongamos aquí URL visible, la que sea, y luego pues dirijamos a cualquier sitio web. Entonces aquí a la hora de poner el título podemos seguir con el ejemplo de los préstamos y podemos poner que son préstamos rápidos y podemos poner Euribor más 5%, por ejemplo. Aquí nos dice que nos hemos pasado de caracteres, entonces tenemos que quitar. Y si ponemos aquí Euribor más 5%. Bueno, pues ahí entraría. No es que sea un título lo más interesante, pero aquí nos sirve como ejemplo. En la línea descriptiva, pues podemos poner te validamos el préstamo en 24 horas. La siguiente línea podemos poner fácil y seguro, sin complicaciones. Y finalmente en la URL visible podríamos poner .dominio.com /préstamo y que este fuese exactamente el mismo que pongamos aquí. Fijaos que aquí nos permite el HTTP que sea el normal o el HTTPS, ¿de acuerdo? Si tenemos esa URL en concreto que tenemos con certificado de seguridad. Aquí tendríamos el anuncio que hemos puesto, podemos ponerle las primeras letras en mayúscula y ya tendríamos nuestro primer anuncio creado, ¿de acuerdo? Aquí en URL para móviles hay veces, sabéis que en lugar de ser completamente responsive y utilizarse en la misma URL, en el mismo .com que corresponda, se le añade, pues por ejemplo, un subdominio que sería m.dominio.com para las URL de los móviles. Pero bueno, en este caso no hace falta poner nada. Y aquí nos permitiría también, pues si podemos poner alguna plantilla de seguimiento para utilizar pues, un sistema de métricas más avanzado, también lo pondríamos ahí. Y aquí ya vienen las palabras clave.
Entonces, nos dice, comience entre 10 y 20 palabras clave. Pues vamos a poner solo algunas muy genéricas, que puedan ser préstamo, con tilde, préstamo. Vamos a poner financiación y sin tilde. Y vamos a andar con esas 4. ¿De acuerdo? Para el ejemplo nos sirve. Aquí nos dice calcular el tráfico de búsqueda. Vamos a hacer más o menos, pues el CPC medio se nos va a quedar, a pesar de que hemos puesto el máximo en 1 euro, pues en torno a medio euro, los clics al día que vamos a tener y por tanto el coste diario. Hemos situado un presupuesto de un máximo de 100 euros, ¿nos acordamos? Entonces, pues nunca superaremos ese presupuesto. Aquí tenemos la oferta predeterminada que teníamos prefijada y le damos a guardar y continuar con la facturación o la facturación dejarla para más tarde. Vamos a dejarla para más tarde. Y ya hemos creado nuestro primer anuncio. ¿De acuerdo? Bueno, aquí dentro de... Bueno, aquí nos dice que para activar la cuenta hace falta introducir datos de facturación. Lo vamos a dejar ahí. Y aquí dentro del grupo de anuncios, aquí tenemos campañas, aquí tenemos todas las campañas y aquí se subdividen los grupos de anuncios. Aquí lo mismo, configuración, anuncios, palabras clave. Entonces, dentro de estas palabras clave están definidas para el anuncio que hemos fijado antes. Préstamos rápidos, etcétera. Es un anuncio que está apto, es decir, nos lo validan, podría estar detenido, podría estar en pausa, podría estar de muchas formas. Lo vamos a publicar en la búsqueda con selección de display y aquí nos aparecen pues todos los datos que nos aparecerán evidentemente en el momento que lo vayamos a publicar. Lo primero son los clics, es decir, cuántos clics se han hecho, las impresiones, cuántas veces se ha mostrado el anuncio, el CTR, que es la relación entre estos dos, el click-through rate, y esto nos dice cómo de interesante es nuestro anuncio y por lo tanto por eso han hecho clic X porcentaje de usuarios. El CPC medio, aquí vamos a tener clics pues muy baratos, otros un poco más caros, nunca nos pasaremos el CPC máximo y aquí llegará un momento pues que en base a todos esos números saldrá ese CPC medio, ¿de acuerdo? El coste pues es el global, el CPC medio por los clics, nos dice el coste global que tenemos, y la posición media es la posición en la que ha aparecido en los anuncios de Google de esas búsquedas. Pues la posición la primera, segunda, tercera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos solo este anuncio, pero dentro de este grupo de anuncios número 1 podríamos tener diferentes anuncios con diferentes mensajes para hacer esos test A/B. Pues porque como no sabemos cuál va a funcionar mejor, lo que hacemos es crear varios, asignarles cierto presupuesto y a partir de ahí pues tomar decisiones. Tenemos las palabras clave que hemos visto antes y aquí hay algunas palabras clave que pueden funcionar mejor que otras. También nos subdivide cada palabra clave con sus números, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice que préstamo con tilde, nos dice que por debajo de la puja de la primera página, porque la puja tendría que estar al menos en 1,03. Pues aquí tendríamos que hacer clic y al menos aumentarla y ponerla en 1,5, por ejemplo. Y aquí lo mismo, por debajo de la puja de la primera página, en préstamo sin tilde, que nos dice 1,19. Pues lo mismo. Vamos a subirla y a partir de ahí veremos cómo se comporta. Y después aquí veremos que ese mismo anuncio que hemos visto antes, en función de las diferentes palabras clave, se comporta de una manera. Entonces aquí lo tenemos subdividido y a lo mejor vemos que el que busca préstamo, que es pues bueno, al final lo que ofrecemos, se comporta de una manera que igual no es todo lo buena que sí que se comporta el que busca financiación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el que busca préstamo busca algo más urgente y el que busca financiación busca algo un poquito más sofisticado y que puede estar mucho más en la línea de lo que nosotros ofrecemos. Pues aquí veremos cómo se comporta cada uno. Y por supuesto estas son las columnas básicas y aquí en columnas podemos avanzar muchísimo más. Entonces, por ejemplo, si pensamos aquí en modificar columnas, vemos que aparecen
pues bueno, los conceptos más básicos, más iniciales, pero aquí podemos añadir muchísimos más. Entonces, desde distintos porcentajes que nos pueden interesar de porcentajes de conversión, vemos por aquí de rendimiento, vemos aquí atributos, en el simulador de pujas, valores de competencia, pues bueno, distintas opciones que nos van a dar pues una serie de datos que sin duda pues nos pueden interesar, ¿de acuerdo? Vamos a darle a cancelar y aquí tendríamos de la forma más sencilla, inicial posible, un primer anuncio que podríamos poner a funcionar ahora mismo y que nos llevaría tráfico a esa web y después, como hemos visto en todo el programa, lo que nos tendríamos que tener muy claro es el control de todo el sitio web, de todo ese embudo de conversión, de todo ese proceso de decisión de compra, porque si al final no se produce la venta, por muy bien que lo hagamos aquí y muy fino que hilemos el coste por clic para que nos salga muy barato, pues si finalmente no hay venta, si no se produce nada, pues no vamos a ganar nada, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la opción más sencilla de AdWords. Aquí, por ejemplo, podemos subirle un poquito el nivel de elaboración, que es con las palabras clave negativas, que lo veíamos en la planificación de palabras clave. Aquí podemos ponerlo a nivel de grupo de anuncios, a nivel de campaña y decir que, por ejemplo, todo el que busque préstamos rápidos no le muestre nuestros anuncios. O bien, solo en los grupos de anuncios y que tengamos pues diferentes propuestas, pues más para préstamos de vehículos, préstamos de viviendas, préstamos al consumo, etcétera, y que aquí a lo mejor en alguna de esas en concreto, pues a lo mejor haya algo que no nos interese, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos las extensiones de anuncio, que si nos acordamos antes, pues teníamos la opción de añadir unos enlaces, añadir dirección, añadir teléfono, añadir pues una serie de cosas y aquí podríamos añadirlas para que apareciesen en los anuncios que nosotros queremos. Y luego finalmente en las dimensiones, aquí nos van a dar los datos de los usuarios en función de los días. Es decir, aquí podemos filtrar en función de los días o de distintas variables. Fundamentalmente la de los días es porque podemos hacer un análisis de la última semana, por ejemplo, y que haya un componente estacional muy concreto de algún día, o porque algún día ha salido alguna noticia, o porque ha ocurrido algo, o porque se ha publicado en redes sociales algo y ha habido un comportamiento especialmente bueno o especialmente malo, pero que la media nos la ha variado considerablemente. Entonces aquí podemos ver el pico, podríamos decir, de ese comportamiento. Aquí siempre tenemos este botoncito que son las gráficas, ¿de acuerdo? Que en el caso de que hubiese algún dato nos las mostraría y las comparativas que podemos hacer dentro de la gráfica, pues por ejemplo de clics sobre impresiones o sobre el CPC. Y a partir de ahí pues nos daría los datos en ese sentido. La configuración es lo primero que hemos creado, ¿de acuerdo? Si queremos distintos dispositivos, pues podemos seleccionarlos, eliminarlos, etcétera. Y a partir de aquí tenemos nuestra campaña creada en AdWords, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos creada la campaña, solo nos queda pues hacer distintas pruebas, hacer los distintos test A/B que hemos comentado, crear distintos anuncios, utilizar distintas palabras clave y a partir de ahí evaluar los diferentes comportamientos, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de arriba a la derecha tenemos la parte de calendario y en función de el tiempo que queramos estudiar, pues podemos establecerlo de una forma personalizada y poner la fecha que corresponda y ver dentro de todos estos resultados en el anuncio o viendo los resultados concretos por palabra clave, cómo ha sido ese comportamiento, esos resultados y a partir de ahí tomar decisiones. Por ejemplo, aquí en la columna de la izquierda donde vemos los puntitos verdes, lo que podemos hacer es algunas de estas palabras clave dejarlas en pausa por un tiempo, por el motivo que sea, porque no tienen un buen comportamiento, porque vamos a destinar más recursos al resto, entonces en lugar de eliminarlas, pues simplemente lo ponemos en detenido. Lo mismo podemos hacer con los anuncios. En el caso de que tuviésemos varios anuncios y que el comportamiento de unos y de otros pues, fuese bastante diferente, podemos decidir que este anuncio
oye, por el momento lo dejamos en detenido, sigue apareciendo ahí, veríamos todo el listado de los anuncios que tenemos ahora mismo funcionando y este se quedaría en stand-by hasta, pues bueno, hasta nueva orden, ¿de acuerdo? Entonces, este tutorial ha servido un poco para daros esas primeras nociones de AdWords, poder crear vuestra primera campaña, vuestros primeros anuncios y a partir de aquí lo que queda es probar mucho, ver cómo funcionan las diferentes estrategias de puja, ver cómo mejora, por ejemplo, el CTR y cómo va cambiando en función de la redacción de esos anuncios, porque aquí, por ejemplo, vemos este anuncio. Los diferentes anuncios que pongamos no tienen que ser absolutamente distintos para hacer esos test A/B. Por ejemplo, podría ser simplemente que pusiésemos la E de Euribor en mayúscula, o que cambiásemos la frase superior por la frase inferior, o que cambiásemos el orden de las palabras, o que alguna de las palabras la pusiésemos en mayúsculas, o que hiciésemos esos pequeños cambios que pueden ser en diferentes anuncios y a partir de ahí ver distintos comportamientos. Os aseguro que van a ser radicalmente distintos por pequeños cambios que se hagan. Estoy convencido de que veréis, pues bueno, grandes diferencias entre unos y otros y generalmente aquí suele ocurrir lo mismo que en diseño web, que lo que tú crees al principio que va a funcionar muy bien porque se ve claramente y digamos, cualquiera diría que ese anuncio es el que va a funcionar mejor, generalmente es el que peor comportamiento tiene y el que pues casi no te lo ibas a imaginar es el que funciona muy bien. Por lo tanto, muchísimo test A/B. Aquí es cierto que todo esto pues hay que invertir y que son euros cada una de esas pruebas, pero al final en la apuesta de medio plazo, sin duda todas esas pruebas es aprendizaje y lo que nos llevan es a sacar pues el mejor rendimiento a nuestra estrategia SEM y si aplicamos todo lo aprendido y toda la información que se puede obtener con todas las herramientas que hemos visto, sin duda el éxito pues está muy cerca. ¿De acuerdo? Muchas gracias.